Muy buenas tardes, amigos de Diversity Biz. Muchas gracias por conectarse el día de hoy. Tengo un invitado muy especial desde Venezuela, el doctor Luis Jiménez, que nos acompaña desde la bella Venezuela. Luis es neurocientífico, es uno de los pocos que quedan en América Latina, en su país sobre todo, y él también practica las artes marciales. Es el autor de Martial Arts from the View of Neuroscience y también Martial Arts for Mankind. Estos dos libros han sido publicados, están en versión digital, pero el día de hoy tengo el placer de tenerlo como mi invitado. Luis, bienvenido a Diversity Biz. Oye, Verónica, muchísimas gracias por la oportunidad, gracias a todo el público que te sigue y en especial a esta bella oportunidad que me permites de hablar de algo que me apasiona tanto y de compartir esta tarde contigo. Muchas gracias, Luis. Es un placer tenerte. Tú tienes un perfil muy interesante. De por sí has empezado con, bueno, con lo de las artes marciales, pero cuéntanos acerca de tu inclinación hacia la ciencia. ¿En qué momento de tu vida tú empezaste con ese cariño, ese amor hacia todo lo que es la ciencia y la investigación? Bueno, básicamente durante el high school, que sería para nosotros en Latinoamérica el bachillerato, me gustó mucho la parte de investigación, sobre todo lo que es el cuestionamiento, las preguntas. ¿Qué sucede? Llegado a ese punto, tuve la oportunidad de estar en contacto con algunos investigadores que todavía estaban en el país y poder de alguna u otra manera saber qué era el método científico, que más que un método para simplemente publicar un libro o que te permitan una exposición, es el hecho de poder conseguir respuestas a preguntas de manera metódica y utilizando herramientas que muchas veces no tenemos ni desarrolladas. Luego después pude ingresar a medicina. Yo estudié en la Universidad de los Andes, en una parte que se llama Mérida, que comparte mucho el clima con lo que es Perú, Bolivia, Ecuador, por el frío. Y pude desarrollarme como médico y aún cuando estuve en la carrera pude desarrollarme un poco más en la investigación. ¿Qué área me gustó más que otra? El cerebro. ¿Qué parte me gusta más del cerebro? El comportamiento. ¿Y qué parte del comportamiento? ¿Cómo generamos estructuras para mejorarnos? Generalmente en el transcurso de la charla te comentaré un poco mi experiencia, tanto como personal, humana, como la parte de investigación. Actualmente ya tengo 40 años. eh, Me he desarrollado aquí en el país, he tenido la oportunidad de viajar afuera, he tenido apoyo de parte de lo que ha sido la Columbia Británica en su momento, Vancouver, y la mayoría de los amigos, seguidores o personas que me han apoyado, la mayoría de todos están en Estados Unidos y algunos en España. Tengo seguidores en Latinoamérica, que amén gracias he podido estar en contacto con ellos y ha sido un trabajo bastante arduo. Eh, Esperamos que, bueno, que sea un resumen, digamos, un poco sintético, pero aquí estoy a la orden para tus preguntas. Gracias, Luis. Bueno, y a través de toda tu experiencia, el día de hoy quiero que nos regales el conocimiento de entender cómo funciona nuestra mente humana. A grandes rasgos, ¿cómo es que nosotros deberíamos primero entender de este órgano tan maravilloso que hace que el hombre obviamente ejecute cosas como ir al espacio, como crear toda esta innovación? Cuéntanos acerca del cerebro, ¿qué es lo que uno tiene que entender acerca del lado creativo, el lado analítico? Ok, básicamente el cerebro es una estructura la cual ha tenido muchos años de evolución. Algunas veces estas cantidades de tiempo no son fácilmente describibles porque estamos hablando de millones de años. Y de hecho hay que recordar que nosotros compartimos linaje o un acervo con estructuras animales muy anteriores a nosotros. ¿Qué es lo que pasa? El cerebro se fue desarrollando y primero hubo una parte que fue más reptil, una parte en la cual funcionamos más de manera instintiva. Luego después nos agrupamos y formamos sociedades. Estas sociedades eran las sociedades de los mamíferos. Cada parte o cada rasgo de la evolución ha podido llegar al punto en que ha incidido para formar una estructura en el cerebro. Luego después pudimos llegar a otras partes que nos permitieron un cerebro mucho más complejo, un cerebro en el cual tenemos un lado derecho, un lado izquierdo. Estas estructuras, vistas a grandes rasgos, funcionan de manera interconectada, con muchas funciones. Puedo leer, puedo sentir, puedo emitir respuesta, puedo sentir amor, puedo sentir aprecio,
puedo defenderme, puedo controlar mi corazón, pero todo esto se genera de manera automática. ¿Cómo pudiésemos entender el proceso de función del cerebro? Hay algo que lo estimula, yo lo proceso, ese proceso emite una respuesta y esa respuesta va a mover un cúmulo de información. Esa información puede ser química, puede ser física y puede ser intelectual. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente eso toma segundos, microsegundos, y esa respuesta se ha refinado en el tiempo. Básicamente, ese es el concepto de lo que es el cerebro. Es una enorme máquina muy compleja con un gran sinnúmero de funciones, pero muy refinadas, muy sensibles y las cuales nos han permitido sobrevivir. Algo que es importante, que como especie nos hemos, entre paréntesis, debiésemos ser las criaturas más evolucionadas y deberíamos, pero ya hemos visto que la historia nos ha dado ciertos ítems de que no ha sido de esa manera, pero ese es un grosso resumen de lo que es el cerebro y cómo funcionaría nuestro pensamiento. Hoy día queremos ahondar en cómo podemos transformar nuestros pensamientos negativos a positivos. Entonces, para mí la base es entender nuestro cerebro, porque si bien es cierto, a menos que una persona tenga una condición médica, algún día tiene la oportunidad de ver un scan del cerebro, ¿no? Entonces, el día Ujú. de hoy ya sabemos qué pasa, la parte química, la parte neurológica, pero cuando empezamos a desarrollar estos hábitos influenciados por nuestro ecosistema, ¿cómo es que empezamos a almacenar la información que después determina el comportamiento? Ok, básicamente nosotros contamos con estructuras cerebrales dedicadas a la memoria. Te lo explico de cierta manera. El cerebro tiene una ultraestructura muy pequeña, pero esa modificación permite guardar grandes cantidades de memoria. Esa gran cantidad de memoria nos da un acervo para poder emitir respuestas. ¿Qué es lo que pasa? Yo no sé si tú has visto alguna persona o has tenido el contacto con alguna persona que ha tenido un trauma cerebral, ha tenido un choque, un accidente, y duran días como en un estado de letargo o un estado en el cual no pueden incorporar información. Ujú. Es para que tú veas lo importante de cómo es la memoria. Necesitamos ciertas condiciones porque ellas nos permite día a día seguir avanzando. Yo no aprendería mi lenguaje o no puedo hablar inglés o no puedo hablar otro idioma si yo no tengo memoria de lo que yo estudié y tú no pudieses estar ahorita dando esta conferencia en Zoom si tú no recordaras cómo hacer los pasos. Nuestra memoria está diseñada para eso. El Instituto Max Planck en Leipzig, Alemania, lo recomiendo ampliamente. Tienen lecturas para todos aquellos que quieran aprender un poco más de la memoria y de alguna u otra manera también la memoria se va a estimular por nuestras emociones, por nuestros pensamientos. Esto es aparte quizás, pero es un inciso que creo que va al punto de esta entrevista. Claro. Las emociones negativas, las emociones positivas, la felicidad, el odio, la ira, la rabia, la decepción, van a contribuir a que se forme la memoria con intensidad. Muchas veces vamos a recordar traumas del pasado, pero no todo puede ser malo. También podemos recordar eventos muy felices. A lo mejor a ti podrás recordar el día de tu grado, el día que llegaste a Estados Unidos, el día que pudiste comprar tu casa, el día que conociste finalmente a un héroe en lo que tú querías conocer o un evento en el cual te sentiste ganador, ganadora. Tu cerebro va a guardar esa sensación y va a guardar ese momento para evocarlo. ¿Para qué? Para hacer circuitos de la misma intensidad. Mm. Como funciona para bien, funciona para mal. Y digo mal en el sentido de que si una persona ha recibido tantos traumas en su vida, por decir algo, o ha sido muy maltratada, el cerebro va a buscar todas las vías de no recordar ese evento, porque lo va a identificar como un evento doloroso. Y de cierta manera nuestro cerebro también intenta protegerse. Y eso es algo fascinante, lo cual siempre me ha llamado la atención y es una de las cosas que trato de alguna otra manera hacerlo entender, que no es fácil en su primera instancia, pero tampoco imposible. Y una pregunta, ahorita tocaste algo que me hizo pensar, cuando una persona ha pasado por muchos traumas ya físicos, emocionales, y está luchando porque quiere de alguna forma desprenderse de ese pasado, ¿no? De eso que ya le roba su tranquilidad. ¿Cómo podría empezar de alguna forma a soltar esta carga emocional? ¿Qué es lo que tú sugieres? Mira, me encanta esa pregunta. Ya en anteriores veces, cuando hemos podido conversar personalmente, quería traerte esto a colación.
y creo que el mejor ejemplo va a ser este. Para los budistas, para los budistas hay una deidad que fue una de sus grandes fuentes de conocimiento que se llamaba Padmasambhava. Él escribió el libro tibetano de los muertos. Lo recomiendo ampliamente. Carl Gustav Jung lo leyó y fue parte de su trabajo El inconsciente, pero ese es otro tema. ¿Qué es lo que pasa? Él describe algo muy interesante y creo que tiene mucho contenido de neurocientífico y de neurocomportamiento y de psicología básica. Él describía que cuando moríamos pasábamos a un sitio en el cual íbamos a encontrarnos con unas estructuras, con unas deidades, esto se llaman las deidades furiosas, en la cual te hacían una especie de homenaje en el momento en el que tú estabas entrando en el plano de la muerte, pero luego después este homenaje se terminaba volviendo una prisión y una guerra, y estos seres eran la ira, eran la rabia, eran el odio disfrazado de alegría, deseo y percepción. Cuando yo leo esto no lo entendía, pero cuando vi esto en artes marciales quizás me queda claro. En el libro menciona que para tú lograr vencer ese estado y no volver a reencarnar, tienes que de alguna otra manera hacerte de una herramienta, el testigo. El testigo es verlo desde afuera y no inmiscuirte de manera absoluta en las circunstancias, en el problema, verlo desde afuera y saber que esas deidades se alimentan de ti. ¿Cómo traduzco algo que parece muy filosófico, muy mitológico, muy religioso en nuestra vida común? Es de esta manera más simple. El sentimiento del odio, la ira, la rabia, la decepción, la pena, la tristeza forman parte de nosotros. No los vamos a negar. ¿Todos hemos pasado por un divorcio? Sí. ¿Todos hemos pasado por la ruptura de un gran proyecto? Sí, es verdad. O por lo menos de alguna otra manera. Pero ¿qué nos hará vencer? ¿Qué nos hará trascender ese evento? Esa emoción surge en nosotros. No la critiques. Punto uno, lo más importante. La crítica genera un mecanismo en el cerebro el cual bloquea la capacidad de hacer una nueva y mejor conexión. Si tú te autocriticas constantemente, estás bloqueando la capacidad del cerebro de poder emitir nuevas vías alternas de respuesta. Punto uno. Número dos, utiliza el testigo, la visión en tercera persona. Eso se llama, creo que first sight, es la traducción que le dan algunos autores, la visión en tercero, first person, en la cual las circunstancias que estás pasando, velas desde afuera. Es difícil no involucrarse, pero no tienes por qué ser perfecto, tienes que verlo desde afuera. ¿Por qué razón? Cuando tú haces eso, el cerebro automáticamente tú le quitas la emocionalidad del lado izquierdo, que es la emocionalidad que impide, que te hace sentir mal, perjudicado, agraviado. Cuando tú te ubicas por afuera, por que sea unos 5 minutos, cuando meditas, cuando oras, cuando haces alguna actividad, inclusive si haces running, cuando entrenas, permites que el cerebro en ese momento descanse y vaya buscando nuevas alternativas. Tercer punto, que es más importante, los hábitos se hacen con constancia. Algo que es triste y que es bastante deplorable, tengo que serme sincero, yo estoy en contra de las personas que se hacen llamar gurús espirituales, gurús económicos. Yo sé cómo conseguirte pareja en 3 meses, sé cómo hacer que montes tu negocio, sé que vas a ganar un emprendimiento en cuestión de 2 libros nada más. No es así, porque el hábito se hace en 3 meses. Siempre que tú haces un nuevo hábito, que quieres construir algo nuevo, el cerebro puede fallar tu conducta, pero sabes que el cerebro está acumulando la memoria, que fue lo que estamos ahorita, y va a recordar cómo no irse por ese sitio, y va a caer en un momento de autorrefinamiento y va a emitir una respuesta mucho más delicada, mucho más sutil, mucho más efectiva. Algo que es bastante eh, triste, que lo voy a decir, que gran parte de los problemas que vemos en psiquiatría o en psicología es que las personas repiten conductas, pero es porque no permitimos que nuestro cerebro alcance ese nivel de autocapacidad de poderse regenerar y emitir esas respuestas idóneas. Al hacer esto, estoy haciendo una mezcolanza entre neurociencia, psicología y psiquiatría, más la experiencia personal mía, pero creo que es la manera que consigo para lograrle hacer este tema un poco más sencillo.
Me gusta esto que planteas acerca de que repetimos conductas y yo creo que eso es nuestro talón de Aquiles, ¿no? El entender Correcto. qué es lo que nosotros deberemos cambiar. De por sí, yo cuando empecé mi camino, al tener claridad acerca de qué es lo que quiero en mi vida, a quién quiero transformar dentro de mi propia transformación, ¿no? Que es el hecho de cómo quiero que sea esa Verónica que va a ser una lideresa. Ese tipo de características como que te dan una visión. Y cuando tú dices acerca de repetir conductas, yo creo que acá viene algo introspectivo y quizás necesito tu ayuda para entenderlo mejor. ¿Cómo es que podemos darnos cuenta que hay ciertas conductas que son tóxicas, ya de por sí que viene influenciada de la parte cultural? ¿Hay algún patrón que nosotros deberíamos tomar en cuenta? Hay algo bastante interesante y es esto que he podido conseguir en el tiempo. Esto no lo voy a decir por la parte científica, sino por lo que yo he vivido. Cuando tú practicas algo, haces algo y quieres alcanzar la refinación, tú debes observar con tiempo y dedicación si lo que estás haciendo te está produciendo placer, satisfacción o si de alguna otra manera está siendo fluido. Ujú, Ustedes conocen o deben saber quién fue Bruce Lee. claro. Y Bruce Lee decía, be like water, my friend, sé como el agua, mi amigo. Y Ujú, algo muy claro, si no es fluido o no lo sientes fluido y lo sientes forzado, algo está sucediendo. Generalmente el líder que inspira es el líder que te ayuda no simplemente a salir de tu zona de confort, sino que te ayuda a ver aquello que está dentro de ti para que te muevas. Es porque de alguna manera ha concebido una manera de poderse entender, poderse ver y transmitir el mensaje. Eso es fluidez. Eso se llama sincronicidad. Eso se llama respuesta armoniosa y fisiológica. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo podemos ver si algo nos produce malestar? Si no nos detenemos para observarnos, si no hacemos ese man sight, si no hacemos ese insight, esa introspección y sentimos que eso que estamos haciendo no nos está conduciendo al punto adecuado, la pregunta es, ¿en verdad lo estás haciendo bien? Y la segunda sería, ¿quieres buscar las herramientas para salir adelante? ujú. Okey. Algo que es importante destacar, que muchas veces estas ideas no son supertrechería, no es nueva era. Esto está tan profundamente arraigado en las culturas milenarias que ya forma parte de su vida. Te pongo un ejemplo muy simple. En Brasil hay un arte marcial que es el capoeira. Ujú, Esta arte surge como resistencia y hay algo que es una frase que ellos tienen. Voy a traducirla al portugués y diría algo así: en la rueda de la vida yo tengo que jugar, pero en la rueda de la vida yo me tengo que perfeccionar, aunque no nazca perfecto. mm, Y cuando tú ves que en el capoeira el juego y la pelea es en un círculo, es por una razón. Tú estás buscando ver al oponente en todos sus ángulos, pero estás viendo cómo tú peleas de mejor en un ángulo en preciso. Y básicamente es el automejoramiento, es la capacidad de poderme observar y no tener miedo para hacerlo. Creo que me fui más a mi área de artes marciales, pero bueno, retorno. no, no, está bien y me gusta porque cuando tú planteas las 3 premisas, ¿no? Que no criticarnos, que eso es el tener compasión con uno mismo, el aceptarse tal y como somos, pero también es a dónde queremos llegar. Y cuando hablas acerca de utilizar el ser testigo, también me hace clic el parte de la observación. Uno es testigo cuando empieza a observar sus propias reacciones, con sus propias emociones, cómo reaccionamos, a ciertos eventos. ¿Algo querías decir? Eso, eso es correcto, eso es correcto. Hay algo que me pasa que es bastante interesante. Hubo un caso que tuve de una persona a la cual siempre reaccionaba de manera, digamos, muy explosiva ante ciertas circunstancias en la vida y se vivía criticando enormemente. Y yo le hago esta pregunta: ¿cuántas personas les ha salvado la vida por ese instinto? Mm, Él me decía varios. ¿Cuántas veces evitaste un peligro
¿Cuántas veces evitaste ser robado? ¿Cuántas veces evitaste ser incluso herido? Varias. Es una habilidad. La pregunta es hasta qué punto mi habilidad se vuelve mi castigo, mi jaula, o hasta qué punto se vuelve mi herramienta de vida. Es una característica innata. Y principalmente para entender eso hay que tener respeto. No importa que los otros no lo entiendan. Quizás muchos no lo van a entender. Pero cuando tú te tienes ese respeto y ese deseo por conocerte, puedes llegar a ese punto que estás mencionando de la manera más idónea. Me encanta. Y cuando hablas acerca de los hábitos se forman en 3 meses con la consistencia. Ujú, Hay un ejercicio que yo he escuchado que muchas personas, muchos emprendedores, gente reconocida hace, que es el escribir sus metas diariamente. Y yo creo ujú. que hay una conexión acerca del ejercicio de escribir con el cerebro. ¿Hay algo que tú puedas ahí aportarnos para entender bien esto de, uno, crear la consistencia dentro de nuestros nuevos hábitos que dentro de 90 días se pueden ver reflejados? Ujú, sí, hay algo bastante interesante. Generalmente formar un hábito, formar una neurosinapsis, o perdón, una neosinapsis, una nueva conexión cerebral, toma tiempo. Estamos hablando en un periodo de 3 meses, 6 meses, 12 meses y 18 meses, son periodos evaluables. Ujú. ¿Qué es lo que pasa? Cualquier persona que te llegue a decir que te va a cambiar en 3 meses, asústate, porque tú puedes adquirir una habilidad en 3 meses, pero refinarla son 6, pulirla 12 y hacerla instaurada 18, por lo menos en el cerebro, una habilidad motora. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Generalmente, nuestro cerebro tiene dos partes. Una parte que es muy lógica, una parte que es muy creativa, y ninguna de las dos es superior a la otra. Aquí quiero hacer ese énfasis porque he visto que hay una tendencia a minorizar el cerebro derecho recientemente, dándole casi un carácter eh, de villano, algo así como una especie de Dr. Jekyll o Mr. Hyde, algo así. ¿Qué es lo que pasa? El cerebro necesita la lógica, necesita matemática, necesita número y consistencia, pero también necesita la parte creativa. Es un equilibrio y eso se puede ver reflejado hasta en los métodos de estudio. Cuando tú escribes algo, pero tú lo escribes a colores, no lo escribes en una línea recta, lo haces como un mapa mental. En ese momento tú estás utilizando diferentes lados del cerebro. Estás utilizando la letra es lógica. Te pongo yo un ejemplo. Nosotros, tanto en inglés, en castellano, en lengua cirílica, escribimos de izquierda a derecha de manera lineal. Para los asiáticos, los chinos, escriben de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda. Ya. No es que son más inteligentes, sino que utilizan otro lado del cerebro, pero utilizan los símbolos. Si tú ves cómo eran la cultura fenicia, eran símbolos de izquierda a derecha. Si ves cómo eran las tablas de Hammurabi, cómo eran los códigos fenicios, los sumerios, los babilónicos e incluso las runas vikingas, eran de derecha a izquierda, pero eran símbolos. La pregunta es, ¿se necesitan los símbolos y la lógica? Sí, pero si tú te fijas cómo eran decoloridos, la forma, la textura en piedra, en papiro, en cuero, tenías que darle color, forma, sensación, movimiento, y se aprendía. Ujú. La lengua inca, la lengua azteca, la lengua maya, exactamente, ellos utilizaban símbolos. La pregunta es la siguiente, ¿acaso eran menos inteligentes? ¿Acaso no podían transmitir gran complejidad en su texto? Nada que ver. Era extremadamente complejo. ¿Y por qué? Porque utilizaban ambos lados del cerebro, porque una forma que adquiría un dibujo que adquiría un color que adquiría un significado. Ujú. Ergo, entonces nuestro lenguaje es complejo. Por eso es que cuando tú dices escribir, evidentemente es una habilidad. Escribirlo en colores, sí. Escribirlo de cualquier manera, sí. Pero haciéndolo fluido, integrado, tú vas haciendo el hábito más fácil. Me encanta. Honestamente es qué es lo que quiero cambiar. Y el día de hoy el mensaje es que si hay personas, y todos estamos en ese camino, sobre todo después de un 2020 que nos ha golpeado en plena pandemia, que nos ha creado bastante estrés mental por toda la incertidumbre económica,
tenemos que controlar algo que sí podemos, que es nuestro cerebro, ¿no? Y el día de hoy estamos aprendiendo cómo podemos hacer. Y el estimular en 90 días me hace sentido, pero la parte realística es 18 meses, o sea, toma un año y medio el no solamente transformar, pero también desarrollar completamente todo un nuevo hábito, algo que nos va a crear y conocer nos va a ayudar a conocer nuestra mejor versión, por lo que escucho. Ujú. Correcto, Ahora, correcto. Ay, dime, adelante. te escucho perfectamente. No, te iba a preguntar acerca de cuando uno no duerme, yo he escuchado, y esto creo quizás es algo que tú nos puedes saber entender, las personas que no consideran que el dormir es algo necesario y que parecen de insomnio y todo esto, ¿cómo es el impacto eventual que quizás a largo plazo las puede llevar a tener Alzheimer? Sí, básicamente nosotros al momento de dormir generamos una serie de ciclos fisiológicos, los cuales permiten que el cerebro se regenere. Me explico. No es que el cerebro no va a descansar, el cerebro necesita un periodo de reposo porque el estímulo visual, disculpa que me ponga la mano, yo soy muy gesticular, cuando yo veo, cuando yo escucho, estoy constantemente recibiendo información. Mi cerebro necesita apagarse un momento para poder regenerarse y estimular áreas que van a fortalecer áreas de la memoria, estructuras de la memoria, perdón, conexiones cerebrales. Y cuando no duermo de manera eficiente, cuando mi descanso no se produce de manera óptima, el proceso queda truncado. Y tanto va al cántaro que en algún momento lo revienta, dicen en mi pueblo, que eso puede acabar en Alzheimer, Parkinson, demencia y todas las psicopatías habidas y por haber, trastornos de pánico, trastorno obsesivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y de hecho, una de las torturas que aplicaron diferentes entes en el mundo era no dejar dormir a los prisioneros y terminaban desarrollando esquizofrenia. Oh, ok. Y, ok, wow. Honestamente, toda esta información como que me está moviendo el cerebro porque es completamente nuevo, pero me hace sentido lo que nos estás contando y cómo nos podemos entender. Ahora, dos cosas. ¿Cuántas horas es recomendable? Normalmente hay una media de 8 horas. Eso es lo que recomiendan todas las personas. Pero independientemente que sean 8, nuestro periodo de sueño está clasificado en una parte que es sueño REM, sueño no REM, sueño en reposo, etcétera. Hay unas o sea, de hecho, hay una parte de neurología que es solo dedicada a sueño, que son como 2 años de estudio. Y eso es largo. Digo que esos especialistas terminan odiando el sueño y no duermen, porque eso de estudiarle el sueño a otro es muy complejo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Normalmente son 8 horas. Pero si tú, aunque seas, duermes 7 horas, pero 7 horas en las cuales no hay perturbación, no te levantas a las 3 de la mañana a ver las redes sociales, a ver si me escribieron o me dieron like en el post que acabé de poner en Instagram, o de repente que no revisé el YouTube, que últimamente ha estado dándome X lectura que no quiero, pero cuando yo puedo dormir, descansar, es importante que lo pueda hacer como una especie de ritual. ¿Qué es lo que pasa también? Cuando yo voy a dormir, para los que están casados, aquellos que en algún momento lo estuvimos y estamos divorciados, sabemos hay una diferencia en que cuando tú puedes dormir y tú vas a dormir con un problema, el cerebro, lo último que va a tener, el último estímulo, lo va a evocar como en un sueño. Por eso es que muchas veces cuando las personas pelean, tienden a tener sueños sucesivos con conflictos, combates o con algo que los altera. ¿Qué pasa? El cerebro se llevó esa información y la está digiriendo, 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 digiriendo. Llegado a ese punto, comienza a tener pesadillas, nightmares, creo que es la traducción. Nightmares, yeah. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si te fijas, el dormir es un ritual y es necesario. Hay una parte que yo hace tiempo leí un libro acerca de uno de estos autores que te dice que te van a hacer rico en 2 semanas. Él decía que el sueño no era necesario. 3 años después, casualmente terminó con una demanda por el fisco y aparte de eso, lo estaba buscando el FBI, el FBI, por evasión de impuestos.
Entonces digo, qué interesante, me parece interesante porque hay que ser responsables con los mensajes y si no sabemos de un tema, no hablemos. Y ahí hiciste una pregunta sumamente interesante, ¿cuánto tiempo requiero para dormir? Y se necesita. Claro. No, y el día de hoy te hago esta pregunta porque con toda la influencia de tecnología que tenemos, hay estudios y que el attention span, ¿no? El nivel de atención prácticamente se ha disminuido. O sea que con el pasar del tiempo, ahorita yo creo que nos comparan con los pescaditos dorados, Uh que -huh, dicen que son 7 segundos. Y uh eso -huh. quiere decir que el ser humano solo puede mantener una atención por 7 segundos. Y eso es peligroso. Pero no sé si has escuchado de este dato, me hizo muy sorprendente esto. Hay un dato que te puedo compartir. Ah, por favor. Son 7 segundos, es correcto, en atención plena. ¿Cuánto tiempo cuánto tiempo quedaría si una persona en ese mismo lapso tú le pones una película de terror en intermedio viendo imágenes excitantes, por decir algo? Va a ser Negativa. mucha más la atención. ¿Qué es lo que pasa? Nuestra atención, y esto es lo que yo quiero transmitir el día de hoy, tenemos más de 5.000 años como una especie que se ha reunido en grupo para sobrevivir. Nuestro cerebro tiene estructuras que son arquetipales. ¿Qué quiero decir con eso? Que ya está muy internamente y aunque las redes sociales estén ahí y nos quieran distraer, nosotros tenemos una estructura cerebral que siempre va a buscar hacerse presente. Casualmente hace días esto fue algo sumamente interesante, de verdad que me pareció demasiado importante. Había un conocido mío que él practicó con mucho tiempo artes marciales y él decía que ya no se concentraba. Me parecía extraño. Y por las redes sociales es un tigre, Mm, es un tigre, es un tigre. Y yo lo que dije, ok, le hice yo una pregunta, como él practica un arte marcial con tendencias hinduistas, él le decía, ¿tú no has tenido pesadillas recientemente? Sí. ¿Y con qué te has soñado? Sí, me he soñado con la diosa Kali, la diosa de la muerte. Ay, qué interesante. ¿Y cuánto dura el sueño? No, se ha repetido todas las noches. O sea, mm. que tú duermes ahorita y vas a soñar con la diosa Kali. Sí, que me está persiguiendo. Okay. Y te hago una pregunta, ¿recuerdas el detalle? Recordaba a exactitud hasta cómo estaba vestida la entidad, el aterrador. Ujú. Y yo le hago una pregunta. Tú dices que no te estás concentrando. ¿Y por qué sabes hasta el color que está utilizando el traje de la diosa? No lo sé. Si lo sabes, es depende a qué tipo de atención tú le dedicas. Si tú vas a dedicar horas de calidad a algo que te estimule y es positivo, tu atención plena se va regenerando. Si ahorita Verónica lee noticias importantes, noticias productivas, tu cerebro va a buscar la manera de cómo replicar esa sensación. Te pregunto algo. Ahorita en este momento, si te regalaran un libro o te regalaran algo con tu color preferido, tú lo irías a recordar, ¿verdad? Claro, claro que sí. Imagínate, entonces en ese momento tu cerebro va siempre a ver ese libro y le va a traer satisfacción y va a querer continuar leyéndolo, tocándolo, oliendo, sintiendo las páginas. Eso es hacer la memoria, es atención plena, es fusionarnos con aquellos que nos produce una estimulación, no simplemente placentera, sino de afinidad. Mm, ¿Qué es lo que pasa? El miedo, la duda, la ira son emociones muy fuertes y si nos apegamos a ellas, le vamos a poder prestar atención, pero esta atención es desgastante, consumidora. En cambio, cuando hacemos algo productivo y sano, que no necesariamente es deporte, sino que nos permite tener esa práctica sana, vamos a poder crear conexiones de calidad cerebral, conexiones las cuales nos permitan evolucionar y tener una mejor calidad y contenido de información. mm. Me haces acordar a un dicho que lo escuché al señor Tony Robbins, que donde va la atención va la energía, ¿no? Where energy. Exactamente. Y honestamente me fascina lo que nos estás contando porque volviendo a la pregunta, ¿cómo podemos transformar nuestros pensamientos de negativo a positivo? Entonces ya hemos hablado de 3 cosas bien prácticas que se pueden hacer,
que es el tener compasión, ¿no? Que no nos critiquemos. El segundo es utilizar el ser testigo de estas emociones, de lo que estamos sintiendo, y luego tener un lapso de 90 días para desarrollar nuevos hábitos. Y ahora nos estás hablando de cómo podemos empezar a consumir cosas que nos aporten, ¿no? Si bien es Ujú. cierto lo que tú me decías, si yo estoy leyendo todo el día las noticias negativas y estoy viendo, tengo el televisor prendido en lo que cocino, como, hago mis cosas, o la radio prendida con todo lo que está pasando en el mundo, entonces yo misma estoy poniendo eso en mi cerebro. Correcto, correcto. Hay algo que voy a poner un ejemplo más simple para aquellos que hemos pasado por algún divorcio o una ruptura, se van a sentir identificados. ¿Qué quiero decir con esto? Con un ejemplo tan extremo. Cuando tú tienes una experiencia que te toca tanto tu sensibilidad, tú tienes tres opciones. No hacer nada, que es válido, hacer todo lo malo que te dice el libro que no hagas, distraerte con falsos estímulos, consumir cosas que no debes, que te hacen daño, o salir adelante. Claro. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Nuestro cerebro está en la capacidad de poder ver estos detalles. Nuestro cerebro está en la capacidad de poder ver y crear nuevas herramientas. Y todo parte del hecho de que permitamos a la atención ver. He visto a través de la experiencia cómo hay personas que salen de una experiencia dura, traumática, ya sea una pérdida de un negocio, ya sea de la pérdida de una relación, del divorcio, en cortos periodos. Y tú dices, no quería al otro, o no había ese amor, o no había ese afecto. No, sí lo había, enorme. No lo ves sufriendo. Pero el sujeto al final apeló por el instinto básico, quiero hacer lo mejor para sobrevivir y Claro. no odia al otro. Y algo que me pareció muy interesante fue estas palabras, y con esto las comparto, no digo la persona para que, porque sé que va a ver el video acá, porque ya le recomendé, ya le dije que lo iba a ver, me comenta esto y me dice, me separé, pero no la odio, Mm. me tocó sobrevivir y seguir adelante, y no tenía hijos, y ahora soy más pleno, y no dejé de quererla, sino simplemente no pude seguir adelante. Cuando yo escucho a esta persona y escucho su grado de resiliencia, aplicó las normas, no se criticó, se tuvo autocompasión, buscó otra alternativa y misteriosamente retornó a las artes marciales. Mm. Así que hay algo que puede ser interesante ahí para los que quieran alguna respuesta. Claro, no, y es muy bueno el conocernos porque si bien es cierto, yo sé que el castigo físico todavía se utiliza mucho, por lo menos cuando a mí me criaron en el Perú, pues eso era algo muy común. Entonces, es algo que mucha gente también ha experimentado, ¿no? Este tipo de abuso físico o emocional que quizás haya sido sinónimo de disciplina o mil cosas, pero el día de hoy hay formas de botar todas estas emociones que no nos sirven, que no nos suman y tener un presente mucho más bonito, una vida de calidad, ¿no? Entonces, Ujú. me apasiona lo que nos estás contando. Y esta relación con las artes marciales, cuéntanos para aquellas personas, mira, yo nunca he practicado, de chiquita he hecho karate, un par de clases, pero no he practicado al nivel que tú lo practicas, porque tú eres bueno, has escrito libros de artes marciales en inglés, pero Ujú. ¿cuál es la influencia del arte marcial dentro de nuestra optimización mental? Ok, fíjate lo siguiente, ¿qué me lleva a mí a las artes marciales? Primero y principal, mi vida aquí en mi propio país ha sido bastante dura, difícil en ciertos momentos, y algo que no quería para mi vida era sentirme víctima, Mm. ni de mí ni de las circunstancias. ¿Qué es lo que pasa? Tomé lo que mejor pude y tuve la oportunidad de tener el contacto con personas que practicaran artes marciales. ¿Qué fue lo que me llamó la atención de ellos? Fue que eran estas personas cuando se veían ante circunstancias muy difíciles, muy duras, muy adversas, tenían una templanza única. Eran señores que tenían cualquier tipo de profesión, habían algunos que eran abogados, tuve un maestro que fue cura Mm. de iglesia, daba misa, daba santos óleos y todo lo demás, pero de repente se quitaba el chip y ese hombre era un guerrero letal, o sea,
con un sable en la mano lo decapita cualquiera, pues, porque él fue el que me enseñó a mí. Entonces, ¿qué fue lo que pasa? ¿Por qué me ayudó, qué me estimuló? Ver ese grado de capacidad de poder salir adelante. La vida nos va a traer dificultades todo el tiempo, Sí. nos van a traer pérdidas enormes, pero no podemos permitir que esas pérdidas nos consuman. Y las artes marciales te enseñan a sobrevivir, porque hay que recordar que es un estilo de combate, es una expresión humana formada para defenderte. Y la pregunta es, después que me defiendo en tiempo de guerra, ¿cómo voy a sobrevivir? Y cabe la pregunta, cabe el cuestionamiento, si yo peleo, si yo mato a alguien, al final va a suceder en artes marciales, ¿cómo vivo con la culpa? Las artes marciales tuvieron que generar muchos mecanismos psicológicos, herramientas psicológicas para poder cargar con ese sentimiento. Y eso fue lo que me estimuló a mí a estudiarlas, a tomarlas como forma de vida y a seguir adelante. Fabuloso, me encanta. Y antes de terminar, cuéntanos cuál es tu truco de vida, tu hack, aparte de las artes marciales, para siempre mantener tu creatividad, para siempre mantener esa mente óptima y que siempre estés produciendo estas investigaciones tan innovadoras. Esto es un ritual muy personal y yo lo comparto para aquellos quienes lo quieran ver. Normalmente estamos en Sudamérica, tú compartes conmigo el hecho de que has podido ver que aquí hay una influencia católica bastante fuerte, Ujú, aunque seas practicante o no, hay una claro. influencia católica muy fuerte. Pero a través de las artes marciales pude conocer lo que era el budismo. No tengo por qué ser practicante a rajatabla ni tener un traje azafrán, ni tampoco tener un rosario de cuentagotas oliendo a sándalo, pero sí puedo conocer ciertos principios. En el budismo hay algo que se llama mantras y cada mantra, de alguna u otra manera, genera un estado mental en el cual permite que el cerebro llegue a ondas alfa. Ok, ¿qué son las ¿Qué es más lo que altas? pasa? Exactamente. Eh, Cuando tú practicas estos mantras, tú te puedes colocar en ese estado y permitir que hayan esos flujos de creatividad. Hay diferentes mantras, diferentes palabras que solamente se recitan, pero ese recitar te va a producir un estado mental en el cual tú puedes permitirle al cerebro crear respuestas. Yo particularmente todas las mañanas, antes de levantarme o antes de hacer cualquier actividad, busco y practico un mantra. En mi caso es el mantra de Padma Sandava, el mantra del libro tibetano de los muertos, y lo practico por lo menos por 30 minutos. Me levanto en la mañana, no salgo a trotar porque es peligroso, evidentemente, no puedo ocultar la circunstancia en la que estamos, o sea, salir en la mañana, si no es para trabajar, salir a trotar es un riesgo vital, Oh, wow. pero, pero no tengo por qué limitarme. Ujú. Y practico este mantra y créeme que después que lo practico siempre a las 2 horas comienzo a tener una idea. A las 3 horas siempre cargo una agenda, una libreta. Voy a hacer este texto, voy a hacer esta modificación, voy a hacer este video. Y por eso es que algunas veces mis conocidos, ya creo que te queda alguna experiencia, yo les escribo en la mañana, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer este video y vamos a escribir esto. Luis, pero son las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana. No, respóndeme cuando quiera, porque aparte de que tengo conexión a internet, acabé de meditar, o sea que estoy fresco. Puedo emitir la respuesta. Oh, me encanta. Entonces tú practicas la meditación y bueno, tienes también esa mente abierta de entender lo que es el budismo. Definitivamente esas culturas milenarias nos traen mucho porque nos están llevando a ese encuentro espiritual, ¿no? Que estamos buscando y esa Ujú. búsqueda de entendimiento. Y me gusta cómo tú combinas tu investigación científica de ser un neurocientífico con las artes marciales y lo integras todo en el comportamiento humano. Luis, las personas que quieren contactarte para algún tipo de, porque tú eres consultor también empresarial e individual, Ujú. cuéntanos un poquito de tus servicios. Ok, básicamente como médico, a través de mi página www.neurojimenez.com Ok, pueden contactarse conmigo en todas las redes sociales. Hago consultas en la parte académica para todas las personas que tengan investigaciones dentro del área cerebral
Y a la parte de las empresas que quieran algún tipo de tema o quieran desarrollar algún tipo de pregunta, también a través de la página se contactan conmigo. Y lo que hacemos de alguna otra manera, prestar nuestra experiencia para optimizar procesos personales y grupales. En este caso, el entendimiento y generación de respuestas óptimas, fisiológicas y asertivas, uno, y el entendimiento de la enfermedad si es en individual, y el entendimiento de las capacidades individuales para lograr un mejor estado en puntos muy definidos. Fabuloso, muchas gracias. Un último mensaje para toda la gente que está ahí con el ánimo caído en este 2021 por lo de la pandemia y lo que estamos viviendo. Les voy a traer una expresión que escuché en una película. Yo soy bastante fanático, me gusta mucho una serie que se llamaba Highlander, Okay. eh, Los Inmortales. Y el protagonista decía esto: la vida trae esperanza y pesar, pero la venganza no da la redención jamás. Hemos visto tanto y aún nos quedará por ver. ¿Qué es lo que pasa? Esa frase, aunque parezca dura y quizás en su inicio quizás algo desalentadora, guarda una semilla enorme. La humanidad no es la primera vez que ha pasado por problemas así. Mm. Y lo importante es que hemos sobrevivido. Piensen ustedes, la gripe española, piensen ustedes cuánto ha dejado las guerras a nivel del mundo, piensen ustedes cuántos terremotos no han habido y cuántos sobrevivientes no han ido, no han migrado y no han hecho una mejor vida. Nuestro cerebro, nuestra conciencia, y como diría un gran emperador suramericano, Pachacute, la conciencia vale más que cualquier cantidad de oro que yo pueda tener y darte. Tengan conciencia y sepan que esto va a pasar. Lo importante es que tengan fe en ustedes mismos, tengan fe en sus capacidades y ante todo no tengan miedo de crear nuevas respuestas. No tenemos por qué compararnos con más nadie, sino tener fe en nosotros mismos para salir adelante. Muchísimas gracias, palabras sabias y qué bonito mensaje que nos dejas, Luis. Ha sido un placer tenerte en esta tu casa, Diversity Biz. Vamos a continuar ahí con esta serie de aprendizaje para nuestros amigos, pero te quiero agradecer por tu tiempo y por habernos acompañado el día de hoy. Vamos a estar en contacto, así que muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.